El plan perfecto. De James Hilton. Todo hombre público tiene sus enemigos, pero pocos de ellos desearían asesinarlo, o están en condiciones de hacerlo. Sin embargo, Sir George Winthrop Dunster no tuvo suerte en este aspecto. Tenía sus enemigos, y uno de ellos, su secretario, quiso asesinarlo, y lo hizo. Sir George, como presidente del grupo de empresas Anglo-Oceanic, era lo que se denomina una figura muy conocida en la City. Pertenecía a la escuela moderna de financieros, que en lugar de ser gordos, de papada pronunciada y anillos de oro, parecían más bien directores de una escuela pública. Tenía 55 años, jugaba al squash con energía, vestía elegantes trajes de calle, y la mayoría de las veces, almorzaba en un pub, un simple bocadillo de jamón y una copa de jerez. Scarsdale, su secretario privado, no se diferenciaba mucho de él, en cuanto a físico, pero era casi un cuarto de siglo más joven. Con una licenciatura en economía en Oxford y una licenciatura en leyes en Londres, estaba bien preparado para lidiar con las numerosas complicaciones de los asuntos de Sir George, y durante 5 años le había dado todas las satisfacciones posibles. Bueno, casi. Solo una vez, en 1928, había surgido una pequeña grieta, cuando Scarsdale había comprado precipitadamente acciones de Amalthings en cantidades mayores de las que podía pagar en efectivo. No había exactamente comprometido el crédito de su jefe en la transacción, pero había recurrido al corredor de bolsa de Sir George, y cuando los beneficios con Amalthings se redujeron bastante, fue a Sir George a quien tuvo que confesar por fuerza el pequeño contratiempo. 100 libras cubrían la deuda, y Sir George extendió un cheque al instante. No sermoneó ni reprendió, simplemente especificó los acuerdos, mediante los cuales la suma podría ser devuelta, con el salario mensual de Scarsdale. Este ascendía a $300 al año, y en 2 años, la deuda había sido saldada en su totalidad, más un interés del 5%. No había ocurrido ningún otro incidente desafortunado, y las relaciones entre los dos hombres parecían tan buenas como siempre. Entonces, en 1930, Scarsdale recibió una oferta provisional para un puesto mejor. Era un puesto importante, y su futuro empleador, por pura cuestión de rutina, deseaba contratar un seguro de fidelidad, para el que sería necesario un testimonio de Sir George. Cuando Scarsdale se dirigió a Sir George para hablar de esto, el financiero le respondió con toda la suavidad que solía reservar para las reuniones de accionistas. «Mi querido Scarsdale», dijo, con su voz curiosamente aguda, «no tengo ningún inconveniente en que me deje, pero admito que tengo cierta reticencia a poner mi nombre en cualquier declaración que no sea absolutamente correcta. Por ejemplo, esta pregunta, ¿siempre ha considerado que su empleado era estrictamente honesto y confiable mientras estuvo a su servicio? Ahora bien, mi respuesta sincera a eso sería, con una excepción, sí. ¿Cree que eso le ayudaría? Obviamente, hubiera sido peor que no recibir respuesta alguna, y a falta de la prueba necesaria, la oferta de trabajo fracasó, y Scarsdale siguió siendo el secretario de Sir George. Sir George, sin duda, se felicitó por haber conseguido un trato permanentemente bueno. Era ese tipo de hombre. Pero si lo hubiera sabido, no se habría congratulado tanto, pues así como Sir George era ese tipo de hombre, Scarsdale era otro tipo, quizá igualmente raro. No fue hasta que pasó un año que Scarsdale decidió que había llegado el momento de asesinar a Sir George. Durante el intervalo, había llegado a considerar el asunto con cierta indiferencia, como un jugador de ajedrez. De hecho, el problema lo había consolado más que angustiado, en medio de las preocupaciones de la vida de un secretario. Siempre, desde sus días de estudiante, se había interesado por la ciencia del crimen, y nunca dudó ni por un momento de su propia capacidad para llevar a cabo el trabajo. Era simplemente una cuestión de esperar hasta que se presentara el momento perfecto. Ese momento le pareció que llegaría en febrero de 1931, y su elección estuvo determinada por 2 circunstancias fortuitas. Primero, que a las 8 de la tarde del sábado 22, Sir George iba a pronunciar una conferencia, transmitida por radio, sobre política monetaria de posguerra, y segundo, que inmediatamente después de la conferencia, que se daría desde el estudio de Londres, tenía la intención de viajar a Banbury, para pasar el fin de semana con su hermano Richard. La mañana del día 22, Scarsdale se despertó a la hora habitual en Bramstock Towers, Berkshire. Era una casa amplia y agradable, rodeada de una finca grande y arbolada, y Scarsdale,
al mirar por la ventana mientras se vestía, se alegró de ver que no había llovido durante la noche y que el tiempo era agradable y frío. Sir George siempre desayunaba en su dormitorio y no se encontraba con su secretario hasta las 10 en la biblioteca. Para entonces, Scarsdale llevaba, como de costumbre, una hora trabajando, abriendo cartas y mecanografiando respuestas, para que Sir George las firmara más tarde. Después de un intercambio de buenos días, Sir George hizo un anuncio muy habitual. «Miraré estas cartas, Scarsdale, luego daremos una vuelta por el jardín, mientras le cuento sobre mi charla por radio de esta noche. Quiero que me prepare algunas notas». «Por supuesto, Sir George», respondió Scarsdale. Fue una gran suerte, porque la visita a la finca después del desayuno, aunque casi era una institución cuando hacía buen tiempo, podría, por una razón u otra, haberse cancelado. Los dos hombres pronto se prepararon para salir, y caminaron a paso rápido por la terraza en dirección al bosque, la costumbre habitual, observó Scarsdale, con satisfacción. Mientras tanto, Sir George dividió su atención entre el jardín y su inminente charla por la radio. «Verá, Scarsdale, quiero esas cifras sobre la emisión de billetes de la Reserva Federal estadounidense. Y una tabla, mes a mes, de los préstamos de los corredores de Wall Street». Y así sucesivamente, hasta que se adentraron en el bosque, a más de media milla de la casa. La espesura, incluso en pleno invierno, era muy oscura. «Quiero los billetes de tren, a más tardar, a las 3, para poder tomar el de las 3:50 desde Lincoln, y terminar de preparar mi charla en el tren». «Vaya. Mire eso. Fanning realmente debería darse cuenta de estas cosas. Maldito tipo». Fanning era el jardinero jefe, y eso no era nada más terrible que una tetera vieja debajo de un arbusto. Pero para Sir George era bastante serio, porque si había una cosa que lo molestaba más que cualquier otra, era la insinuación de que había intrusos en su tierra. «¿Por qué demonios Fanning y sus hombres no mantienen los ojos abiertos?», exclamó enfadado, pero en eso le hacía una injusticia a Fanning, ya que la tetera no había estado allí más que unas pocas horas. De hecho, el mismo Scarsdale la había colocado allí la noche anterior. De pronto, Scarsdale gritó: «Mire, señor, la puerta de la cabaña está abierta. Supongo que es un vagabundo. Me pregunto si por casualidad todavía estará dentro». En ese momento, Sir George empezó a comportarse exactamente como Scarsdale había esperado que lo hiciera. Se alejó del camino y avanzó con paso vehemente entre los árboles y la maleza hacia la pequeña construcción cuadrada que se veía a poca distancia. «Por Júpiter, Scarsdale», gritó. «Si atrapo a ese tipo, le daré una lección». «Sí, señor, se lo merece», concordó Scarsdale. Avanzando juntos a través de los matorrales, cada vez menos penetrables, llegaron por fin a la cabaña. Estaba construida de piedra gris, con una sólida puerta de madera. Todo el edificio había sido concebido originalmente como una especie de casa de verano, pero hacía mucho que no se usaba. Durante años había funcionado, en intervalos raros, como almacén de troncos aserrados, pero ahora, cuando Scarsdale entró, la encontró completamente vacía. Tampoco había un vagabundo dentro. «Debe haberse ido, señor», dijo Scarsdale, abriendo de par en par la puerta entreabierta. Dentro, estaba oscuro. «Aunque parece que ha dejado algunas reliquias. Mire, señor, ¿qué opina de esto?». Esperó a que entrara Sir George. «Pero espere, esto está muy oscuro». «Maldita sea, era mi última cerilla». «¿Tiene una cerilla, Sir George?». Mientras Sir George comenzaba a hurgar en su bolsillo, en la oscuridad casi total, Scarsdale agregó: «Señor, creo que se le ha caído algo, su pañuelo, creo». Sir George se agachó, y en el mismo instante, Scarsdale le disparó limpiamente con una pequeña pistola automática, que esa misma mañana había sacado del cajón de un armario, en el estudio privado de Sir George. Después, siempre con guantes puestos, por supuesto, colocó el arma al lado del muerto, cerró la puerta con cuidado desde fuera, y se alejó. Todos los asesinatos, y de hecho, todas las empresas de cualquier tipo, conllevan un cierto mínimo de riesgo, y en ese punto, como Scarsdale había reconocido desde el principio, empezaban los riesgos. Afortunadamente, eran muy pequeños. La cabaña estaba aislada, y rara vez la visitaban. Fanning y sus hombres no estaban interesados en ella en absoluto, y todo el incidente del vagabundo visitante había sido una mera invención suya, para atraer a Sir George al lugar.
Scarsdale estaba razonablemente seguro de que el cuerpo permanecería oculto hasta que se hiciera una búsqueda deliberada. Dejando atrás el bosque, regresó a la casa por el garaje. Allí, sacó su coche de 2 plazas, lo condujo hasta la parte delantera de la casa y tuvo una charla amistosa con Wilkes, el mayordomo. «Wilkes, ¿te importaría traer la maleta de Sir George? Ha decidido ir a la ciudad inmediatamente, así que no estará a la hora de comer. Irá caminando hasta Lincoln, a través de los campos. Deberías etiquetar la maleta para Banbury cuanto antes. Tengo que enviarla a la estación». «¿Volverá usted a almorzar, señor?» «Sí, desde luego». «Muy bien, señor». Lincoln, a donde Scarsdale llegó por sinuosos caminos, en un cuarto de hora, era un pueblo de tamaño mediano, con un importante nudo ferroviario. Había 3 hechos en Lincoln que, desde el punto de vista de Scarsdale, eran afortunados. Primero, su estación de tren era grande, concurrida y mal iluminada. Segundo, había trenes expresos convenientes a Londres, así como un tren nocturno que llegaba tarde. Tercero, la finca de Sir George ofrecía un atajo agradable al pueblo. Un atajo que Sir George disfrutaba recorriendo a pie y solo, incluso después del anochecer. Scarsdale se dirigió directamente a la estación y dejó la maleta para que la enviaran a Banbury, desde donde la enviarían inmediatamente a la casa del hermano de Sir George. Luego, se dirigió a un garaje cercano, donde decidió dejar el coche y pidió usar el teléfono. Llamó a Bramstock Towers y tuvo una segunda conversación amable con Wilkes. «Hola, Wilkes, soy Scarsdale, desde Lincoln. Sir George ha cambiado ligeramente sus planes otra vez, o más bien mis planes. Quiere que lo acompañe a la ciudad de inmediato». Sí, voy a dejar mi coche aquí». «Sí, eso es lo que quiero decirte. He decidido que, como voy a la ciudad, también puedo pasar el fin de semana allí, en mi club. Volveré el martes, ya sabes. Sí, adiós». Scarsdale volvió a la estación, reservó un billete sencillo de 3ª clase a Paddington y tomó el tren de la 1 de la tarde. En Paddington hizo varias cosas. Primero, fue a la oficina de reservas local y compró un billete sencillo de 3ª clase a Ealing. Luego, tomó un tentempié en una tienda cercana y alrededor de las 3 de la tarde viajó en autobús hasta el banco, desde donde caminó hasta las oficinas de Anglo Oceanic, en Bishopsgate. Allí, visitó a varias personas que conocía muy bien, con las que charló afablemente, y se entretuvo un rato en la oficina privada de Sir George. «Sí, Sir George está en la ciudad, pero está muy ocupado, no creo que lo vea hoy por aquí». Williams, uno de los empleados de la oficina central, sonrió con malicia. «Sí, está ocupado», repitió Scarsdale, devolviéndole débilmente la sonrisa. Ambos sabían que había aspectos de la vida de Sir George que no tenían nada que ver con las empresas Anglo Oceanic. «La va a llevar al teatro esta noche, ¿verdad?», preguntó Williams. «Lo más probable es que vaya al cine», respondió Scarsdale. «De todos modos, esta noche no está libre, tiene una cita en la BBC y me ha dejado un montón de trabajo por terminar». Por lo tanto, era muy natural que Scarsdale todavía estuviera trabajando en la oficina privada de Sir George cuando Williams y el resto del personal se marcharon. A las 6 de la tarde, hora en que el enorme edificio de oficinas estaba vacío, Scarsdale, tras haber cerrado previamente la puerta por dentro, se dedicó a una pequeña tarea que no se había molestado en abordar antes. Abrió la caja fuerte con la combinación y extrajo con cuidado ciertos documentos, para ser precisos, bonos al portador sudamericanos, por un valor de entre 30 y 40.000 libras. «Qué extraño», pensó, que Sir George, que no quiso darle un simple testimonio de honestidad, nunca hubiera tenido escrúpulos en dejar las llaves y la combinación de su caja fuerte privada en un cajón sin llave del escritorio de su casa, al que su secretario tenía fácil acceso. Al salir de las oficinas de Anglo Oceanic, alrededor de las 6:30 de la tarde, Scarsdale tomó un autobús hasta Piccadilly Circus y entró en un cine, donde proyectaban una película tan terriblemente mala, que en las butacas de 5 y 9 peniques tenía casi una fila entera para el solo, a esa hora temprana de la noche. Allí mismo, en la penumbra circundante, logró transformarse en una imitación bastante creíble de Sir George Winthrop Dunster. En cuanto a la complexión y la vestimenta, eran bastante similares. No hacía falta nada más que unos pocos toques de maquillaje, un bigote postizo y el ajuste de las gafas de montura de concha, características de Sir George. El disfraz habría engañado a cualquiera que no conociera íntimamente a Sir George.
Scarsdale salió del cine a eso de las 7:30, eligiendo la mitad de una película para hacerlo. Unos momentos en una cabina telefónica le permitieron, con la ayuda de un espejo de bolsillo, compensar cualquier pequeña deficiencia en su aspecto. Hasta entonces, todo había sido deliciosamente fácil. A las 7:55 tomó un taxi hasta la antigua sede de la BBC, en Savoy Hill. Ni él, ni Sir George, habían actuado nunca en un programa de radio, y Scarsdale estaba realmente interesado en la experiencia. En la sala de recepción, mantuvo una agradable conversación con uno de los funcionarios del estudio, y no tuvo ninguna dificultad en mantener el carácter y la imitación de Sir George. De hecho, no solo hablaba y se comportaba como Sir George, sino que incluso se encontró pensando como su jefe habría pensado, lo cual era bastante horrible. A las 8 se sentó en el estudio, cubierto de una gruesa alfombra, y empezó a leer el manuscrito mecanografiado. Era una tarea agradable y absolutamente relajante. Con la pequeña lámpara de pantalla verde que iluminaba el manuscrito, y el ambiente perfectamente silencioso, fue un consuelo darse cuenta de que, con medios tan sencillos, estaba fabricando una coartada, que luego podrían avalar cientos de miles de personas dignas de crédito de todo el país. Leyó las opiniones de Sir George sobre política monetaria, con una perfección de expresión que lo sorprendió incluso a él mismo, especialmente por la forma en que había conseguido imitar la voz aguda, tan característica de su jefe. Al salir de los estudios, media hora más tarde, pidió al portero que estaba en el vestíbulo, que le consiguiera un taxi. Cuando éste llegó, le gritó al conductor, a la estación de Paddington. Una vez allí, comenzó otra serie de operaciones. Primero hizo una llamada de larga distancia a Richard Winthrop Dunster, de Banbury. ¿Eres tú, Richard?, dijo con voz aguda. Lo siento muchísimo, pero me temo que no podré pasar el fin de semana en tu casa, después de todo. El caso es que tengo un asunto bastante preocupante entre manos en este momento, y no tengo tiempo libre. Sí, las cosas están terriblemente complicadas en este momento. La semana que viene podría ir, intentaré hacerlo, de todos modos, así que puedes guardar mi maleta, si ha llegado. ¿Ha llegado, verdad? Sí, le dije al joven Scarsdale que la enviara. Sí, es cierto, guárdala hasta la semana que viene. Estoy en Paddington, a punto de coger el tren de las 9:15 a casa. Sí, acabo de llegar del estudio de radio. ¿Me estabas escuchando? Sí, adiós, hasta la semana que viene, espero. Scarsdale fue entonces a la taquilla, y compró un billete sencillo en primera clase para Lincoln. Al pasar la barrera, incluso se arriesgó a hablar un par de veces con el hombre que le había cortado el billete, y que conocía muy poco a Sir George. «Hace frío, ¿no le parece, Sir George?», dijo el hombre. Scarsdale encontró un compartimento de primera clase vacío, y en cuanto el tren salió del andén, abrió el pequeño y anodino maletín que había llevado consigo todo el día. Con la ayuda de su contenido, empezó a hacer diversos cambios en su apariencia personal. Luego, sacó de su bolsillo el billete sencillo a Ealing, comprado ese mismo día, y recortó una sección triangular, similar a la que había recortado de su billete de Lincoln. Finalmente, en Ealing, un tipo delgado y bien afeitado, con una gorra de tela, podría haber sido visto, bajando del tren y subiendo las escaleras hacia la calle. Llevaba un paquete envuelto en papel marrón, que si lo hubieran examinado, habrían descubierto, por extraño que parezca, que contenía un maletín. Scarsdale subió a un autobús que iba hacia el este, y en Ealing Common cambió a un tren subterráneo. A las 10 de la noche, mucho antes de que el tren de Paddington hubiera llegado a Lincoln, Scarsdale, nuevamente convertido en el mismo, entró en un restaurante del West End e intercambió un cordial saludo de buenas noches, con un jefe de camareros que lo conocía bien de vista. Durante todo el fin de semana, Scarsdale se quedó en Londres, visitando a numerosos amigos. De hecho, no hubo casi ninguna hora, entre la mañana y la medianoche, que no pasara en compañía. Sus noches en el club eran convenientemente preludiadas por charlas amistosas con el portero del vestíbulo, y por las mañanas, a la hora del desayuno, se mostraba igualmente afable con el camarero. El martes por la tarde, regresó a Bramstock Towers, recogió su coche en Lincoln, y se puso a trabajar inmediatamente en la correspondencia acumulada de Sir George. «Supongo que Sir George esperará encontrar todo terminado y en orden cuando regrese», le explicó a Wilkes. Pero llegó la hora de cenar, y Sir George no llegó. Era curioso,
porque normalmente regresaba en el tren de las 6 cuando visitaba a su hermano. A las 9, Scarsdale decidió cenar sin esperar más, pero cuando llegaron las 10, y quedó claro que Sir George no había cogido el último tren desde Banbury, Scarsdale estuvo de acuerdo con Wilkes, en que era mejor informar a Richard Winthrop Dunster de la situación. Tal vez, Sir George se quede allí una noche más, dijo Scarsdale, mientras el mayordomo se apresuraba a llamar por teléfono. 5 minutos después, Wilkes regresó con el rostro pálido y preocupado. El señor Richard dice que Sir George nunca lo visitó, señor, comenzó a decir vacilante. Dice que Sir George lo llamó el sábado por la noche, desde Paddington, para cancelar la visita y decirle que estaba de regreso aquí. ¡Qué extraño!, exclamó Scarsdale. ¿Por qué no está aquí entonces? ¿Dónde demonios puede estar? Discutieron el problema, con un grado de consternación cada vez mayor, hasta la medianoche, y se fueron a la cama, con la esperanza de que algún mensaje llegara por el correo de la mañana, pero no llegó ninguno. Al mediodía, después de consultar con Scarsdale y llamar por teléfono a Banbury, Wilkes avisó a la policía. El inspector Dean, de la fuerza local, llegó durante la tarde, y después de informarse de los detalles conocidos de la situación, se dirigió a Banbury para ver al señor Richard Winthrop Dunster. Todo eso fue el miércoles. El jueves por la mañana, comenzaron las pesquisas en la estación de Paddington, con resultados inmediatos y gratificantes. Como dijo el inspector Dean, bueno, señor Scarsdale, hemos seguido la pista de Sir George hasta el tren de Lincoln, del sábado por la noche, y hay un revisor de billetes en Paddington, que lo recuerda. No estamos muy seguros de que estuviera en Lincoln, pero no hay duda de que también lo vieron allí. Scarsdale se alegró al ver que todo seguía funcionando perfectamente, según lo previsto. Desde Paddington, la pista ya había conducido a Lincoln, pronto conduciría de Lincoln a Bramstock Towers, y en el camino, que inevitablemente se descubriría, cuando la información de la policía hubiera avanzado más, estaba aquella pequeña cabaña en el bosque. Pero no formaba parte del plan de Scarsdale anticipar ese descubrimiento, con ninguna pista o sugerencia. Se limitó a decir: quizá podría poner un anuncio para pedir información. Los taxistas de la estación pueden haberlo visto, o alguno de ellos puede haberlo llevado a algún lado. Por supuesto, si hacía una noche hermosa, puede que haya caminado. Camina a menudo. Recuerdo que hacía una noche hermosa en Londres. Así es, señor, convino el inspector Dean. Le agradezco enormemente la idea. Resulta curioso, cómo esos dos hombres se llevaban tan bien. Scarsdale tenía una deliciosa habilidad para hacer que la gente se sintiera cómoda. Si no hubiera sido por la mala suerte de trabajar para Sir George, probablemente nunca habría asesinado a nadie. El plan seguía siendo perfecto. De hecho, pensó mientras se preparaba para dormir esa noche, ahora podía permitirse el lujo de sentirse casi indiferente. El momento peligroso había pasado, y ya no importaba mucho, cuándo o cómo se encontrara el cuerpo. Tal vez sería mañana, o al día siguiente, o incluso la semana siguiente, si la policía era excepcionalmente estúpida. Tenía en mente exactamente lo que sucedería a continuación. Las pruebas médicas, por supuesto, serían vagas después de tanto tiempo, pero totalmente consistentes, con la idea de que la muerte de Sir George había tenido lugar el sábado por la noche, a una hora, si alguna vez se ponía en duda el asunto, en la que él, Scarsdale, tenía varias coartadas sólidas, a 60 millas de distancia. Entonces vendría la pregunta: ¿cómo había sucedido? En un momento así, el hermano del muerto probablemente recordaría que Sir George había declarado por teléfono la noche fatal, que estaba preocupado por algún asunto de negocios. Scarsdale entonces, con cierta renuencia a hablar de los asuntos privados de su difunto jefe, admitiría que Sir George había tenido ciertos problemas financieros últimamente. La siguiente fase de revelación se llevaría a cabo sin duda en la oficina de Anglo Oceanic, donde, tarde o temprano, se descubriría la desaparición de los bonos. Eso causaría ciertamente sensación, tanto en la City como fuera de ella. Sugeriría claramente que Sir George, después de haber manipulado los activos de sus empresas, se había quitado la vida, en lugar de enfrentarse a las consecuencias. Todo esto, por supuesto, se ajustaba al plan de Scarsdale, y cuando el jueves por la mañana, la policía encontró el cuerpo de Sir George en la pequeña cabaña del bosque, Scarsdale podría haber sido disculpado por considerar que su plan era infalible, en un 99%. Desafortunadamente para él, el 1% restante intervino,
con el extraño resultado de que un hombre llamado Hansel fue arrestado unas horas más tarde y acusado del asesinato de Sir George. Hansel era un obrero desempleado, que se había convertido en vagabundo y que había sido detenido en una taberna de Lincoln, tras intentar empeñar un reloj que un atento dependiente reconoció como de Sir George. Al principio, Hansel contó la historia habitual de haber encontrado el reloj, pero después de un severo interrogatorio en la comisaría, contó una historia mucho más extraordinaria. El sábado anterior, dijo, alrededor de las 8:15 de la noche, había estado invadiendo los bosques pertenecientes a la finca de Bramstock Towers. Al encontrar la pequeña cabaña, abrió la puerta, y allí, para su gran alarma y asombro, se encontró con el cadáver de un hombre. Al principio, pensó en pedir ayuda de inmediato, pero como sintió que su propia posición podría ser considerada bastante cuestionable, al final se contentó con registrar los bolsillos y marcharse. Admitió haber tomado algunos papeles y una cartera, que luego destruyó, excepto unos pocos billetes del tesoro. También se había llevado el reloj. Pero a las 8:15, como no dejaron de señalar los detectives de la policía, Sir George había estado transmitiendo una charla desde el estudio de la BBC en Londres. ¿Cómo entonces pudo haber sido encontrado a 60 millas de distancia, muerto, a la misma hora? Obviamente, Hansel debía ser un gran mentiroso. Fue llevado ante los magistrados locales y rápidamente enviado a juicio. Mientras tanto, Scarsdale, en medio de un dolor simulado por la pérdida de su respetado jefe, estaba pensando mucho. El arresto de Hansel lo había sorprendido al principio, pero no tardó en encontrar la manera de encajarlo en su plan. De hecho, ahora que la teoría del suicidio estaba completamente fuera de foco, el propio Scarsdale consideró apropiado hacer el descubrimiento sobre los bonos desaparecidos y se inclinó a estar de acuerdo con la policía, cuando sugirieron que los bonos podrían haber estado entre los papeles que Hansel había robado de los bolsillos de Sir George, y que luego había destruido. El juicio de Hansel llegó a su debido tiempo. Se declaró inocente, pero su versión de los hechos sonaba bastante floja, y no mejoró, por el hecho de que insistiera en que había encontrado el cadáver a las 8:15. Dijo que había oído el reloj de la iglesia de Lincoln dar los cuartos, y que ningún interrogatorio podía hacerle cambiar de opinión. Además, la acusación pudo demostrar que sus huellas estaban en la pistola automática. Hansel lo explicó, diciendo que había encontrado el arma junto al cadáver y la había recogido, pero la historia no era convincente. Parecía mucho más probable que Sir George hubiera tomado un atajo para volver a casa desde la estación de Lincoln, como hacía a menudo, que hubiera sido atacado por Hansel y hubiera sacado su automática, que solía llevar consigo, para defenderse, que Hansel se la hubiera arrebatado y le hubiera disparado con ella, y que después hubiera arrastrado el cadáver hasta el cobertizo, y presa del pánico, hubiera dejado atrás el arma de la tora. El abogado defensor solo pudo ofrecer la teoría alternativa del suicidio, que, en el caso de un personaje tan respetado como Sir George, parecía una falta de buen gusto y una exageración de las probabilidades. En cuanto a Hansel, dijera lo que dijera, debió haber confundido la hora de su visita a la cabaña. Ninguna de estas sugerencias convenció al juez y al jurado, y no fue sorprendente que Hansel fuera declarado culpable y condenado a muerte. Posteriormente, la pena fue conmutada por cadena perpetua. Una vez concluido el juicio, Scarsdale solo tenía que poner en práctica con cautela la última parte de su plan. Había decidido esperar 12 meses, para evitar cualquier indicio de fuga, y luego viajar al extranjero, probablemente a Argentina, llevándose consigo los bonos. Después de 1 o 2 años en Buenos Aires, sin duda habría entablado una relación lo suficientemente íntima con algún banquero o corredor de bolsa, como para poder empezar a disponer del botín. Ya se ha señalado que el veredicto de asesinato, en lugar de suicidio, no perturbó al principio la enorme y casi aterradora ecuanimidad de Scarsdale. Sin embargo, lo que sí lo perturbó, a medida que pasaba el tiempo y la muerte de Sir George se convertía en historia, fue la conciencia de que lo único que lo había salvado del banquillo de los acusados, y posiblemente de la horca, no había sido su precioso plan en absoluto, sino pura suerte. Porque si Hansel hubiera informado del hallazgo del cuerpo sin demora, se habría descubierto la falsa coartada de la emisión radiofónica. Scarsdale se había salvado, entonces, no por la perfección de su propio trabajo intelectual, sino por una circunstancia casual que estaba completamente fuera de su control. Fue una conclusión desagradable, en parte porque lo privó del orgullo por el logro, pero principalmente
porque lo dejó expuesto a pensamientos inquietantes sobre el futuro. Durante el año de espera en Inglaterra, vivió en Kew, alquilando una casa cerca del río y viviendo de sus ahorros, mientras se dedicaba a escribir un libro sobre su tema favorito, la criminología. Con ello pasaban los días más rápidamente. Además, tenía esperanzas de que con el tiempo consolidaría su reputación. Durante este periodo, recibió varias sorpresas menores. Una de ellas ocurrió cuando un conocido llamado Lindsay lo abordó de repente en su club y sin venir a cuento le dijo: «¿Sabes, Scarsdale? Te pareces mucho al viejo Dunster, al menos en apariencia. ¿Te diste cuenta alguna vez? Estoy seguro de que podrías haber pasado fácilmente por él, con la ayuda de un bigote postizo y esas gafas de pasta que llevaba. Especialmente, si hubieras podido imitar también esa forma un tanto estridente de hablar que tenía. Y eres un poco actor, ¿no? ¿No hiciste algo de teatro en Oxford?» Scarsdale se preguntó si su rostro se estaba poniendo rojo fuego o pálido como la ceniza. Se las arregló para reír, y una hora más tarde llegó a la satisfactoria conclusión de que todo había sido pura casualidad, nada más que eso. Pero, de todos modos, era desconcertante, y fue por esa época cuando adquirió el hábito de llevar consigo una pequeña pistola automática a todas partes. Se prometió a sí mismo que no lo atraparían vivo. Apenas un mes antes de que terminara el año, Lindsay lo telefoneó una mañana con inmensa alegría. «Hola, Scarsdale, ahora tengo un trabajo, y nunca adivinarás dónde, en la BBC». Tras varios minutos de animada conversación, añadió: «Por cierto, ¿te gustaría dar una charla breve sobre crímenes y criminales, o algo por el estilo? Estamos preparando una serie y se me ocurrió tu nombre. Siempre te ha interesado el tema, ¿no? ¿Qué tal el 11 de junio, por ejemplo?» Scarsdale esperaba estar en Buenos Aires para esa fecha, pero no podía decirlo, y una especie de cautela lo impulsaba a no poner excusas. Además, no podía evitar sentirse un poco emocionado ante la perspectiva de hacer que todo un país escuchara sus opiniones sobre el crimen y los criminales. Le dijo a Lindsay que esa fecha le vendría muy bien. Durante el intervalo de 8 semanas, sin embargo, le sobrevino una o dos veces un ataque de pánico, que pronto desapareció, pero que, no obstante, dejó tras de sí un regusto de ansiedad. La noche del 11 de junio no se sentía en su mejor momento, cuando se disponía a salir para Savoy Hill. Tenía previsto hablar desde las 8 hasta las 8:20, y no podía evitar el recuerdo de la última vez que había entrado en el edificio. Tal vez fuera extraño que el mismo locutor le estuviera dando la bienvenida ahora, aunque era muy natural, sin duda, que el locutor, sabiendo que Scarsdale había sido el secretario de Sir George, comenzara a hablar sobre el caballero fallecido. «Fue un asunto terriblemente triste», comentó, en tono dulce y familiar. «Hablé con él esa misma noche, tal como estoy hablando con usted ahora. Es sorprendente que estuviera tan cerca de su trágico final. De hecho, a menudo me pregunto si él mismo tuvo alguna premonición de ello, porque parecía un poco incómodo en su comportamiento». «¿De veras?», repuso Scarsdale distraídamente. «Claro, que puede que haya sido mi imaginación. Solo lo estaba comparando con otras ocasiones en las que lo había oído hablar, en reuniones de empresa. Afortunadamente, ya había vendido todos mis títulos de Anglo Oceanics. Es extraño que llevara consigo todos esos bonos, por valor de 40.000 libras, ¿no?» «Nunca se demostró absolutamente nada», repuso Scarsdale incómodo. «Pero, ¿no eran bonos al portador? ¿No significa eso que cualquiera que los tuviera en su poder podía conseguir dinero con ellos?» «Más o menos», respondió Scarsdale secamente. De pronto había empezado a sentirse preocupado. Ahora, deseaba no haber llegado tan temprano al estudio y haber podido evitar esta charla. A las 7:55, el locutor había llegado al punto de ofrecer algunos consejos generales sobre la transmisión. «Tengo entendido que es su primera experiencia con el micrófono, señor Scarsdale». Scarsdale asintió. «Es curioso, me pareció reconocer su cara. O tal vez se parece mucho a otra persona. Sin embargo, pronto superará el miedo al micrófono, aunque al principio le impresione un poco. Lo más importante que debe recordar es no hablar nunca demasiado rápido, ni con un tono de voz muy agudo. Pero, en realidad, no lo hace, ¿verdad?» Scarsdale estaba un poco pálido. «Me parece que no», murmuró.
5 minutos después, estaba sentado en el pequeño escritorio frente al micrófono, con la lámpara de pantalla verde delante de él. Sin duda estaba nervioso, y más allá de su nerviosismo, extrañamente incómodo en un sentido más profundo. Era curioso, nunca antes se había sentido así. Al sentarse, su pie se enganchó en el cable que conectaba la lámpara con el enchufe de la pared. La lámpara se apagó, pero no importó, las bombillas del techo eran suficientes para ver. Esperó a que la luz roja diera su señal, indicando que había sido presentado adecuadamente a su audiencia invisible. Luego, comenzó a leer su manuscrito. Pero mientras leía, pensaba y reflexionaba inconscientemente. Ya había estado allí antes. El locutor había visto y oído a Sir George en persona, en las reuniones de la empresa. El locutor le había dicho que debía evitar las voces agudas, y también mencionó los bonos al portador. Era el mismo estudio, y también la misma hora, las 8 en punto, y fue Lindsay quien había preparado su charla, y Lindsay quien, una vez, había comentado su parecido con Sir George. De pronto, la idea estalló en él, con toda su fuerza, monstruosa, avasalladora. Todo esto era una trampa, diseñada conjuntamente por Lindsay y la BBC, con Scotland Yard en un discreto segundo plano. Lo estaban poniendo a prueba, y con los métodos psicológicos más modernos, tal como los expusieron los grandes criminólogos franceses. Adivinaron la verdad, y estaban investigando sutilmente. Era su plan perfecto para tratar de socavar su resistencia. En ese momento, mientras los ojos y la voz de Scarsdale leían automáticamente, el locutor entró en la habitación y silenciosamente volvió a enchufar la lámpara. La luz verde brilló de repente en el rostro de Scarsdale, mientras el locutor, en un susurro demasiado suave, para que el micrófono lo oyera, murmuró: ¿Está usted bien? Intente hablar un poco más despacio, y que su voz no suene tan aguda. La charla de Scarsdale, sobre crímenes y criminales, jamás será olvidada en la historia de la radio. La mayoría de los oyentes, a medida que avanzaba la charla, debieron notar una creciente tensión en el discurso del orador, una tensión que no se adaptaba ni al tema ni al contenido. Pero es seguro que ningún oyente estaba preparado, cuando, aproximadamente a las 8:16, Scarsdale exclamó, con una voz vibrante de emoción: Y aquí, si se me permite, voy a interponer un ejemplo de lo que considero el crimen realmente perfecto e indetectable. Yo mismo asesiné a Sir George Winthrop Dunster. En ese momento, los altavoces de cientos de miles de hogares emitieron un misterioso estruendo, seguido de un largo silencio hasta las 8:35, cuando un familiar acento de Oxford lamentó el retraso y anunció, sin más comentarios, la continuación del programa de la noche. Por la mañana, sin embargo, los periódicos se mostraron menos reticentes. Scarsdale, al parecer, había hecho historia, al ser la primera persona que se suicidaba delante del micrófono. Se había pegado un tiro. La investigación se celebró al día siguiente, y atrajo gran atención. El locutor fue muy amable y tranquilizador al dar su testimonio, casi como si estuviera leyendo un SOS. Me pareció, dijo, que el señor Scarsdale estaba bastante molesto por algo, cuando llegó al estudio. Llegó unos minutos antes, y estuvimos charlando. Hablamos un poco sobre Sir George Winthrop Dunster. Concluí que el señor Scarsdale probablemente estaba nervioso, ya que era la primera vez que hablaba en antena. Aproximadamente a la mitad de la emisión, noté que la lámpara sobre su escritorio se había apagado. Debió haber golpeado el cable con su pie, haciendo que se desenchufara. Fui a arreglarla, y noté entonces que estaba muy pálido y desencajado. Me miró de una manera bastante extraña, cuando le advertí que no hablara con una voz tan aguda, porque el sonido no se transmitía correctamente. Lo siguiente que escuché fue su extraordinaria declaración sobre Sir George Winthrop Dunster. Por supuesto, me apresuré a cortar el micrófono inmediatamente, pero antes de que pudiera hacerlo, escuché el disparo. El veredicto, naturalmente, fue de suicidio durante locura temporal. Incluso el último de los planes de Scarsdale se fue al traste. En lugar de ser reconocido como el autor del asesinato más perfecto del mundo, fue recordado como un simple neurótico, que confiesa un crimen del que es evidentemente inocente. El pobre Scarsdale, dijo el inspector Dean, en una entrevista especial para uno de los periódicos dominicales, había quedado profundamente afligido por la trágica muerte de su jefe, y eso, unido a su interés por la criminología, tengo entendido que estaba escribiendo un libro sobre el tema, se había combinado para desquiciar su mente.
A menudo, recibimos confesiones similares, durante los juicios por asesinatos muy conocidos, y por lo general, como en esta ocasión, podemos detectarlas a simple vista. En respuesta a otra pregunta, el inspector Dean comentó: de hecho, Scarsdale no se encontraba a menos de 50 millas de Lincoln, durante todo el tiempo en que pudo haberse cometido el crimen. Lo sabemos porque, en el curso normal de la rutina policial, teníamos que controlar sus movimientos. Pobre hombre, todos lo queríamos. Nos ayudó mucho en nuestro trabajo, aunque siempre estuvo claro que se sentía mal. Solo quedaba un punto por resolver: ¿dónde estaban esos bonos? Si alguna vez llegara a descubrirse que Scarsdale había tenido en su poder una pequeña fortuna en certificados al portador sudamericanos, inevitablemente se levantaría sobre él cierta sospecha, aunque fuera póstumamente. Pero, ¿se hará tal descubrimiento? Scarsdale los había metido en una caja de hojalata y la había enterrado a 1 metro de profundidad, en el jardín trasero de la casa que alquilaba en Kew. ¿Y qué probabilidad existe de que alguien los desentierre algún día? Fin. Gracias por ver este vídeo. Por favor, no olvides suscribirte, dar a me gusta, compartirlo y dejar un comentario. Si te ha gustado este relato, puedes encontrar más audiolibros en nuestro canal, Homo Lector.